Tras varios días de bombardear Líbano, Israel ha iniciado una operación militar por tierra dirigida a acabar con la infraestructura de la agrupación Hezbollah. La invasión terrestre compuesta por miles de soldados sucede luego de que la nación hebrea haya asesinado al líder histórico de Hezbollah, Hassan Nasrallah, el viernes pasado al demoler una manzana entera en plena capital libanesa. Antes de esto, el servicio secreto de Israel había hecho explotar miles de aparatos de radiomensajería, hiriendo a miles de militantes de la misma agrupación. Mientras esto sucede, en la franja de Gaza todavía sigue habiendo combates, bombardeos y muriendo gente todos los días. Como también Hamás todavía posee 64 rehenes israelíes en su poder. Irán, que financia a Hamás y Hezbollah, ha decidido lanzar misiles contra la capital y el norte de Israel en un acto que puede escalar el conflicto de forma rápida. Medio Oriente se ha vuelto a convertir en un polvorín a punto de estallar, y en este documental te contaremos los orígenes del conflicto entre Israel e Irán, como también los inicios de Hezbollah y Hamás hasta llegar a la actual invasión del Líbano. Por extraño que suene en un inicio, todo está conectado. Como punto de partida, hay que mencionar que la importancia de Irán en la región es muy alta, ya que su ubicación le permite controlar el estrecho de Hormuz, por el cual pasa el 25% del petróleo y gas natural del mundo. Por su parte, la nación persa posee la tercera reserva más grande de petróleo del mundo y la segunda de gas, lo que le ha brindado una gran fuente de divisas en las últimas décadas. Además de esto, el país es de etnia persa y de la corriente musulmana chiita, lo que lo enfrenta con el resto de Medio Oriente, que es de etnia árabe y de la corriente musulmana sunita. Debido a esto, Irán siempre ha sido el distinto del barrio, lo que ha generado tensiones con sus vecinos. Lejos de achicarse, sin embargo, el país se agranda haciendo alarde de su pasado imperial bajo el nombre de Persia, que llegó a ser uno de los imperios más grandes de la antigüedad. Volviendo al tema central, el conflicto entre Irán e Israel puede decirse que comienza justo después de los acuerdos de Camp David, en el año 1978. Tanto Egipto como Siria y Jordania se habían enfrentado a Israel en varias guerras desde que la nación hebrea se había formado en 1948. Ya desde un inicio, cuando la ONU dictó la división entre Israel y Palestina en el año 47, los vecinos de mayoría musulmana se negaron a reconocer a la nación judía e invadieron dicho país. Tras vencer en su guerra de independencia, los israelíes volverían a salir victoriosos en los años 1967 y 1973, durante la Guerra de los 6 días y del Yom Kippur. Pues bien, tras años de conflicto, el presidente Anwar el-Sadat de Egipto decide hacer las paces y en un acto sin precedentes, propone firmar la paz definitiva entre ambas naciones. Este acuerdo puso fin al conflicto constante entre Egipto e Israel, dejando claro por un lado que Egipto reconocía a Israel como país legítimo y por otro lado, que el desierto de Sinaí pertenecía a Egipto e Israel le cedía este terreno. Además de esto, Israel se comprometía a establecer un régimen independiente en Gaza y Cisjordania para los palestinos, aunque esto no se cumpliría del todo. Desde 1978, Siria tampoco volvería a atacar a Israel a pesar de que éste se quedaría hasta hoy en día con la estratégica zona de los Altos del Golán. Pero cuando parecía que Israel finalmente hacía las paces con sus vecinos, sucede en Irán una revolución dramática. Tras casi 500 años de gobiernos monárquicos, el Shah iraní, que era una especie de rey, es derrocado por el movimiento islamista chiita, el cual logró canalizar varias demandas de la sociedad iraní. En aquel entonces Irán era gobernado hace 26 años por el Shah Mohammad Reza Pahlavi, el cual reprimía a la oposición con su agencia de inteligencia llamada Savak. El Shah contaba con el apoyo de Estados Unidos e Inglaterra desde su llegada definitiva al poder en 1953, debido a que les permitía acceder al petróleo de manera privada. El presidente democrático anterior, Mohammad Mossadegh, había nacionalizado el petróleo en 1951,
generando la furia de los ingleses quienes tenían a la compañía anglo-iraní en el país. Esta empresa era una de las más grandes del mundo y poseía la planta refinadora más extensa del planeta en la localidad de Abadán. En un inicio Mossadegh solamente había pedido un informe para comprobar que los aranceles estuvieran siendo pagados por la compañía inglesa, pero ante la negativa de esta, se decidió expropiarla por completo. Mossadegh incluso intentó firmar un acuerdo donde se dividía en 50 y 50 las ganancias de la empresa, pero Inglaterra prefirió utilizar la fuerza para terminar con su gobierno. Como primer paso, los ingleses recurrieron a un bloqueo mundial del petróleo iraní, para que no puedan venderlo mientras enviaban agentes para desestabilizar al gobierno. Además de esto, los técnicos ingleses que trabajaban en Abadán abandonaron la refinería, dejando a Irán sin el conocimiento para producir el petróleo en cantidad y calidad. Esta situación donde Irán no podía vender su petróleo, dado que la marina inglesa confiscaba los barcos que lo transportaban, generó malestar económico y poco a poco la gente comenzó a criticar a Mossadegh. El ayatolá del Islam lo criticaba además por no convertir a Irán en una república islámica, con lo que los seguidores del Islam también se pusieron en su contra. El propio Shah inicialmente se opuso a los planes golpistas y apoyó la nacionalización del petróleo, pero se echó para atrás después de que la CIA le informara que él también sería depuesto si no seguía la corriente. A mediados de 1953, Mossadegh lanza un referéndum para cerrar el parlamento y tener poderes especiales. Este es aprobado con 2 millones de votos, lo que lo convierte en una especie de dictador temporal. Ante esto la oposición se radicaliza y entra en una fase de alto conflicto. El golpe final vendría con la Operación Ajax, realizada por la CIA y el MI6 británico, en la cual se contrataron mercenarios y mafiosos de Irán para que realizaran protestas y disturbios en contra del gobierno. Como resultado final, el Shah termina por apoyar el golpe angloamericano y Mossadegh es expulsado del gobierno y condenado a prisión. Este es el primer golpe de la CIA contra un presidente elegido democráticamente. El petróleo iraní pasaría a ser explotado y exportado por un consorcio de grandes petroleras como la British Petroleum, Shell, Total y Standard Oil, dando al país dinero fácil para salir a flote de aquella crisis económica generada por el bloqueo. Tras estos hechos, el Shah forma un gobierno propio y suprime toda disidencia política, desde los liberales hasta los comunistas. Se ejecutan a decenas de líderes estudiantiles que habían apoyado a Mossadegh y se arrestan a cientos de otros. Habiendo quedado impactado por el poder de la CIA, se apoya en Estados Unidos para permanecer en el poder durante 26 años. Crea la agencia de inteligencia apodada SAVAK, con personal entrenado en Norteamérica para la persecución política y compra aviones y material militar también a Estados Unidos. De la mano de esto, Irán acepta y tiene buenas relaciones con el joven Estado de Israel, el cual era cuestionado por todos sus vecinos. Gracias a la buena relación con Occidente, el Shah da inicio al programa nuclear iraní con un reactor donado por Estados Unidos que empezó a funcionar en 1967. También logra acuerdos con Francia, para que ésta le suministre uranio enriquecido para uso civil. Si bien gracias al petróleo y a cierta apertura comercial, en la década de 1970, Irán era más rico que todos sus vecinos, esto no redundaba en un alto nivel de vida de la población. Los beneficios del régimen se los llevaba mayormente el círculo cercano al Shah y los empresarios que hacían negocios con el Estado. Esto generó que la oposición al régimen fuera cada vez mayor. Como cereza del pastel, el Shah hacia 1975 decidió liquidar el ficticio sistema parlamentario e instaurar su partido único llamado Rastajiz o Resurgimiento. Mientras que en su cabeza el Shah creía ser popular, paseando por Europa y vacacionando en centros de esquí, el pueblo iraní se enfadaba cada vez más con cada día que pasaba. Esto terminó por hacer estallar la situación en 1978, en un gran movimiento que clamaba por mayor libertad, democracia y principios islamistas en la sociedad. Entre los manifestantes había estudiantes y profesores universitarios como también islamistas y trabajadores, todos coincidían en acabar con ese régimen, aunque el islamismo se terminaría imponiendo y gobernando.
Él, ya tras haber reprimido a su población en varias ocasiones, se dio por derrotado y abandonó el país en su propio avión. El poder caería en manos del ayatolá Ruhollah Jomeini, el cual declara la República Islámica de Irán, que llega hasta el día de hoy. El líder religioso había estado exiliado desde noviembre de 1964 por oponerse al gobierno del Shah y su cercanía con Estados Unidos. El 1 de febrero de 1979, mientras el Shah se encuentra fuera del país, Jomeini regresa triunfal y es recibido por 3 millones de personas que van a su encuentro. Su apoyo popular es indiscutible. Su imagen es la de un gurú que vela por la armonía universal, pero pronto se descubrirá otra faceta. Mientras estaba en París, Jomeini había prometido un sistema político democrático para Irán, pero una vez en el poder, abogó por la creación de una teocracia basada en la teoría del Velayat-e Faqih, creado por él mismo. Según esta, el líder del gobierno debe ser un experto que conozca los mandatos de Dios con un poder suficiente para solucionar los problemas de la comunidad. De esta forma, Jomeini instaura una república islámica chiita, donde se elige presidente cada 4 años, pero donde él permanece como líder supremo de forma permanente. Jomeini asume el poder con la idea de exportar su régimen en toda la región, con la frase, hasta que el grito, no hay más Dios que Alá, resuene en todo el mundo, habrá lucha. ¿El Islam es política o no es nada? El líder de Irán desde un primer momento tampoco reconoce a Israel, llegando a decir, todos debemos levantarnos, destruir a Israel y reemplazarlo con la heroica nación palestina. Su sucesor y actual líder supremo, Ali Jamenei, en la misma línea define a la nación hebrea como tumor canceroso que será desarraigado y destruido. En la República Islámica de Irán, si bien se realizan elecciones, el líder supremo del Islam es la máxima autoridad política y religiosa, incluso por sobre el presidente electo. Es además el general en jefe de las Fuerzas Armadas. En el marco de la Revolución Islámica de 1979, se produce la toma de la embajada estadounidense por parte de 300 estudiantes iraníes, los cuales tomaron como rehenes a 66 personas durante más de 400 días. Esto genera un conflicto con Estados Unidos, que incluso intenta el rescate con una operación militar fallida. Tras la muerte de 8 militares norteamericanos sin haber rescatado a nadie, la situación le costaría la reelección a Jimmy Carter frente a su rival Ronald Reagan, que se convertiría en el nuevo presidente de la nación. A partir de 1979 el régimen islámico adopta una línea antioccidental, apoyando a la resistencia palestina contra Israel y buscando la desaparición del Estado judío. La nueva República Islámica, sin embargo, no entraría en guerra con los hebreos, sino que iría a la guerra contra su vecino árabe, Irak, en septiembre de 1980. El principal motivo fue la intención por parte de Irak de anexar la provincia petrolera de Khuzestán, como también el deseo de Saddam Hussein, líder iraquí, de convertirse en el referente en Medio Oriente. El por entonces líder de Irak, Saddam Hussein, era uno de los fundadores del Partido Árabe Socialista Baas, y desde 1968 era vicepresidente del país. Para 1974 ya era la figura más influyente del gobierno y pudo forzar al presidente al-Bakr para que nacionalizara el petróleo, cuyos ingresos invertiría en la industria armamentística. También impulsó la censura de los otros partidos, creando la dictadura del Partido Baas. Para el año en que Irán realiza su revolución islámica chiita, el joven Saddam salta a la presidencia de Irak derrocando a su propio presidente. Con esto en vista, Irán e Irak tenían gobiernos opuestos. Irak con Hussein a la cabeza era un gobierno árabe nacionalista y musulmán sunita, mientras que Irán era persa y musulmán chiita. El líder supremo de Irán, el ayatolá Jomeini, antes de que estalle el conflicto había estado impulsando levantamientos chiitas en Irak, intentando de esta forma exportar su revolución al país vecino. A pesar de tener un gobierno sunita, Irak también era de mayoría chiita, por lo que las revueltas ponían en peligro al gobierno de Saddam Hussein. Todo esto hacía que el conflicto directo fuera inevitable.
Hacia septiembre de 1980, Irak invade Irán ante la negativa de este de darle una salida al mar. Irak ataca con 190.000 soldados y 2.200 tanques, dando comienzo a la sangrienta guerra entre ambos países. Irak recibe apoyo de Estados Unidos y Francia, pero también de la Unión Soviética, así como de Arabia Saudita y Kuwait de mayoría sunita que, como todo el mundo árabe y sunita, temen la revolución chiita radical del gobierno de Irán. El conflicto, lejos de ser una guerra de movilidad, termina por ser una guerra de trincheras y de desgaste en el desierto, con bayonetas, alambrados y armas químicas de terribles efectos en los soldados. Saddam Hussein, sabiendo que Irán lo supera casi 3 veces en población, impulsa el uso de gases venenosos para compensar la diferencia de recursos humanos. Tanta es la superioridad en personal, que los iraníes mandan a soldados al automartirio. Sin armas son lanzados a desbordar por saturación a las tropas iraquíes y a detonar campos minados para abrir el camino a las columnas de tanques. Incluso niños son reclutados exclusivamente para este fin, haciéndoles creer que se ganaban el camino al cielo irrumpiendo contra los campos minados. A pesar de esto, el avance se hace difícil y la guerra se estanca durante años en posiciones casi estáticas. Un episodio no menor es la irrupción de Israel a mediados de 1981 con cazas F-16 y F-15. Los israelíes bajo la Operación Ópera ingresan en el espacio aéreo de Irak recorriendo 1.600 kilómetros y bombardean la central nuclear de Osirak, destruyendo parte del reactor. Esta misión secreta de Israel asesina a 10 iraquíes y a un ingeniero francés que trabajaba en la base. Francia años atrás había vendido uranio enriquecido a Irak, por lo que Israel temía se usara para desarrollar la bomba atómica. Irán por su lado había bombardeado la central 10 meses atrás, pero el reactor había sido reparado. Tras el ataque israelí, la central de Osirak nunca sería reconstruida debido a la crisis económica de la guerra. Pero mientras Irán e Irak se desangraban en esta guerra, hacia 1982, Israel lanza la Operación Paz para Galilea, en la cual invade el sur del Líbano para terminar con grupos extremistas de la OLP. La llamada OLP era una organización para la liberación de Palestina, la cual buscaba por medio de atentados y política que Israel ceda los terrenos para la creación de un Estado palestino. Para el año 1982, varios grupos de la OLP estaban operando en la frontera entre Líbano e Israel, lo que genera la invasión israelí para terminar con estos. Esta invasión genera la expulsión de la OLP del Líbano pero a un precio muy alto, sucediéndose masacres a civiles de ambos lados. La más significativa es conocida como la masacre de Sabra y Shatila, donde la falange libanesa cristiana asesinó entre 1.000 y 3.000 personas. El ejército de Israel es responsabilizado de forma indirecta por estar a cargo de dichos campamentos y por haber hecho nada por evitar la masacre. Durante esta guerra en el sur del Líbano, surge el partido político y militar Hezbolá o Partido de Dios, de orientación chiita al igual que Irán. A diferencia de casi el 90% de los musulmanes del mundo que son sunitas, Irán y Hezbolá pertenecen a la minoritaria corriente chiita. La diferencia está en que para el 90% sunita, el sucesor de Mahoma fueron los primeros príncipes o califas posteriores y para la minoría chiita el sucesor fue el yerno de Mahoma, apodado Ali. Hezbolá, tras crearse en 1982, procede a combatir a Israel en la frontera y también a realizar atentados importantes como el de Beirut en 1983. En esa ocasión un camión bomba estalló matando a 241 marines estadounidenses y 58 paracaidistas franceses. También es acusado de los ataques hacia la Embajada de Israel en Argentina y la Mutual Judía AMIA en 1992 y 1994, que dejaron más de 100 muertos. En el año 1985, Hezbolá publica su primer manifiesto, donde avisa que su objetivo es crear una república islámica como la de Irán mientras combate a Israel y Estados Unidos. De esta forma, el partido libanés se alinea con los iraníes desde un primer momento, dando pie a una alianza que sigue hasta hoy en día.
Mientras Irán e Irak seguían en guerra y Hezbolá daba sus primeros pasos, los palestinos se levantan contra la ocupación de Israel en lo que se conoce como Primera Intifada. Con el alejamiento de la OLP de la zona, los palestinos que viven en Israel quedan a su suerte y poco a poco comienzan a irritarse por las condiciones de vida. Si bien Gaza y Cisjordania debían ser para un nuevo régimen palestino, como indicaban los acuerdos de 1978, Israel instala constantemente asentamientos propios en forma de pequeños pueblos. Tras lo cual envía civiles judíos y desvía recursos como agua y alimentos en desmedro de los palestinos. Para 1987, en Cisjordania existen 125 asentamientos y en Gaza 18. Esta constante presencia israelí, en lo que se supone debía ser terreno palestino según el acuerdo, genera un malestar constante y una fragmentación del territorio palestino. Esto combinado al alto desempleo, el hacinamiento, la restricción al movimiento libre y algunos enfrentamientos, generan que la situación estalle. De un día para otro, miles de jóvenes palestinos se levantan en contra de la ocupación israelí en lo que se conoce como Primera Intifada. Con apenas piedras y palos, los palestinos se enfrentan a las fuerzas de Israel en las calles de múltiples ciudades. El gobierno israelí carece de preparación para esta revuelta y responde con armas de fuego como se solía hacer en el siglo XIX. Las calles se convierten en un reguero de sangre totalizando 1.400 palestinos muertos y 93 israelíes entre 1987 y 1993. Este levantamiento pone en jaque a la estructura de Israel sobre Palestina y genera el surgimiento de varios grupos políticos, entre ellos el famoso Hamás. Por contradictorio que pueda parecer, Hamás llega a crearse con ayuda del Estado de Israel. La historia comienza en los años 70, cuando Israel empieza a financiar a varios grupos islámicos en Gaza, con el objetivo de debilitar el mando de la OLP de Yasser Arafat. La idea era dividir a los palestinos para poder controlarlos de mejor manera. Uno de los que reciben financiamiento sería el creador de Hamás. Este hombre es Ahmed Yassin, un sacerdote musulmán cuadripléjico y semiciego, que lidera el grupo Muhammad al-Islam con el cual construye mezquitas, escuelas y hasta la Universidad Islámica de Gaza. Israel permite todas estas obras y deja que Yassin cobre cada vez más relevancia, con el objetivo de que luego se enfrente a Yasser Arafat y la OLP. Pero Yassin da la espalda a Israel y durante la Primera Intifada, funda su rama paramilitar bajo el nombre de Hamás, la cual no reconoce a Israel como Estado legítimo. Las obras realizadas por Yassin le permiten controlar la mitad de las mezquitas en Gaza, las cuales son usadas como bases para esconder material militar y operaciones. El sacerdote se convierte en el líder espiritual del grupo armado y gracias a su popularidad entre los palestinos, Hamás puede prosperar con gran velocidad. Mientras esto sucede en la Franja de Gaza, hacia 1986 estalla el escándalo Irán-Contras en Estados Unidos. De un momento a otro, sale a la luz que el gobierno de Ronald Reagan le había estado vendiendo miles de misiles antitanques al gobierno de Irán, lo que estaba prohibido por un embargo que ellos mismos habían impuesto. También según la investigación, la propia CIA había comercializado toneladas de cocaína en Los Ángeles para hacerse de fondos rápidos. Con el dinero de las ventas de armas a Irán y de la cocaína, los norteamericanos financiaron a los anticomunistas en Nicaragua, el grupo apodado Contras. Volviendo a la guerra, en julio de 1988 las partes aceptan la resolución 598 del Consejo de Seguridad de la ONU para el alto al fuego. El 20 de agosto se firma la paz, pero ya han muerto alrededor de 1 millón de personas, 600.000 iraníes y 400.000 iraquíes. Hubo 2 millones de heridos y 4 millones de refugiados, pero las fronteras no han cambiado casi nada. Las economías de ambos países están exhaustas, las ciudades y la infraestructura petrolera quedan resentidas severamente durante varios años. A pesar de esto, ambos países se declararon vencedores. En la Irak de Saddam, el fin de la guerra con Irán se conmemoraría cada año como un día de gloria nacional. La nación persa, por su lado, se tiñe de luto en junio de 1989 tras la muerte de su líder supremo a causa de un infarto a sus 89 años.
Unas 10 millones de personas salen a las calles a llorar desconsoladamente la muerte de su líder religioso y político. Su reemplazante es elegido por asamblea y no es otro que Ali Jamenei, actual líder supremo de Irán. Tras el cambio de liderazgo y durante la década de los 92.000, Irán vería un fuerte progreso en la producción de energía, en especial la venta de gas natural y petróleo. Gracias a estos recursos el país pudo acumular más de 130.000 millones de dólares de reservas, como también invertir en ciencia y educación. El desarrollo científico ha cobrado buen ritmo de crecimiento en el país, saliendo como graduados universitarios más de 300.000 personas cada año, solamente en las ramas de ingeniería, matemática y ciencias duras. Las mujeres, si bien estudian en la universidad sin problemas, son obligadas a cubrirse la piel y el pelo con el llamado hijab o velo desde los 9 años de edad. De no hacerlo son multadas o hasta detenidas por la policía dedicada a esto. Pero a pesar de su población altamente educada, Irán mantiene una economía dominada por la presencia del Estado y por alrededor de 300 familias que hacen negocios con el mismo. La inflación es otro problema recurrente para el país, oscilando entre 15 y 30% cada año desde 1980. Volviendo al conflicto, en febrero de 1992 es asesinado el líder de Hezbollah Abbas al-Musawi junto a su esposa e hijo por helicópteros israelíes. Su sucesor es hasta hoy en día, Hassan Nasrallah. Nasrallah es una figura popular en el mundo árabe. Frecuentemente polémico, es visto por muchos musulmanes como un héroe de la resistencia libanesa y la causa palestina. Para una gran parte de la sociedad occidental y el vecino Estado de Israel es un peligroso caudillo terrorista que incita al odio antisemita. Otros lo definen como a medio camino entre un guerrillero y un político, una especie de mezcla entre el Ayatollah Khomeini y el Che Guevara, un populista de discurso islámico y un carismático táctico de guerrilla. En septiembre de 1993, la OLP representada por Mahmoud Abbas y Yasser Arafat firman con el gobierno de Israel los acuerdos de Oslo, bajo los cuales Israel reconoce a la OLP como la representante de Palestina y la OLP reconoce al Estado de Israel como legítimo. Cisjordania, según este acuerdo, se divide en 3 áreas, A, B y C. Tanto el área A como la B están bajo control civil palestino y representan un 40% del territorio al tiempo que viven allí 3 millones de palestinos. El otro 60% está dentro de la zona A, que controla Israel e incluye ciudades, rutas y bases militares israelíes. Esta división genera que la zona se vea como una mezcla de distintos parches, algunos palestinos y otros israelíes. Un detalle importante es que Israel controla los pasos entre los parches palestinos, pudiendo aislar cualquier zona en cualquier momento. Esta disposición se suponía sería temporal y se resolvería dentro de los 5 años, pero eso nunca sucedió y al día de hoy sigue todo de la misma manera. Para agregar leña al fuego, Israel continuó colocando asentamientos en el territorio palestino de Cisjordania a pesar de los acuerdos de Oslo y a pesar de ir en contra del derecho internacional. Tras 6 años de idas y vueltas, en julio del año 2000 el presidente Bill Clinton convoca a Ehud Barak por Israel y a Yasser Arafat por Palestina. Discuten e intentan cerrar un tratado definitivo que termine con el conflicto de una vez por todas, pero no es posible y emiten una resolución que no deja contenta a ninguna de las partes. Apenas 2 meses después, el entonces líder de la oposición israelí, Ariel Sharon, visita el recinto de la Cúpula de la Roca y la mezquita de Al-Aqsa. Esta visita es interpretada como una gravísima provocación por parte de la población palestina y provoca algunos incidentes y choques menores entre estos y las fuerzas de seguridad. No obstante, al día siguiente durante la plegaria del viernes y con la tensión entre ambas poblaciones en aumento, cientos de jóvenes musulmanes apedrean desde la explanada de las mezquitas a los fieles judíos congregados ante el Muro de los Lamentos. La policía israelí reacciona disparando fuego real, matando a 7 palestinos en el acto y causando que se extiendan los incidentes por toda la parte árabe de Jerusalén. La segunda intifada estaba comenzando. Pronto las calles de las ciudades se llenaron de enfrentamientos entre el ejército de Israel y jóvenes palestinos, muchas veces menores de edad.
En esta época comenzaron a tener lugar los ataques suicidas contra centros comerciales, restaurantes o estaciones de ómnibus. Por su parte, Israel recurre a la ejecución sin juicio de posibles sospechosos, como también a la ocupación de territorios palestinos, y comienza en 2002 la construcción de un muro que separe Cisjordania y Gaza de su territorio. En marzo de 2004, es asesinado el líder de Hamás Ahmed Yassin cuando volvía de orar en su mezquita, por 3 misiles lanzados por un helicóptero israelí. A su funeral acuden 200.000 personas y su figura se convierte en un mártir del islamismo y de los palestinos en general. También en noviembre de ese año, muere de forma extraña el otro líder palestino, Yasser Arafat. Según algunas fuentes, Arafat fue envenenado gradualmente con polonio 210 por el servicio secreto de Israel. Esto lo habría confirmado el propio periodista israelí Ronen Bergman, en su libro Levántate y mata primero de 2018. Tras 2 años de violencia diaria, la segunda intifada se va apagando gradualmente hasta finalizar en 2005 con la retirada de Israel de la Franja de Gaza y el norte de Cisjordania. De esta manera Gaza queda plenamente a cargo de los palestinos, quienes en enero de 2006 tienen elecciones generales. En estas elecciones Hamás obtiene el 44% de los votos frente al 41% del grupo Fatah, por lo que pronto se caldean los ánimos. Hamás denuncia a Israel por encarcelar a varios candidatos suyos y por otro lado Fatah no reconoce la victoria de Hamás. Esto genera que Palestina se separe en 2 grupos distintos, por un lado Cisjordania gobernada por Fatah y por el otro lado la Franja de Gaza gobernada por Hamás. Hamás instalada en Gaza no reconoce la legitimidad del Estado de Israel, ni acepta la resolución de la ONU de 1948 mediante la cual se establecía la partición de Palestina en 2 estados, uno árabe y otro judío. Por otro lado, Fatah en Cisjordania tiene una política de reconocimiento hacia Israel, pero se encuentra en disputa por los asentamientos israelíes en su territorio. Israel desde 1967 poco a poco ha ocupado 61% del territorio palestino de Cisjordania con pueblos y bases militares. Y además posee el control absoluto de las rutas y accesos al país, dejando a los palestinos viviendo en una cárcel gigante. Esto ha sido condenado por la ONU y por el derecho internacional, pero nunca ha sido resuelto. Aún peor, el presidente Benjamin Netanyahu ha propuesto anexar todo el territorio como parte de Israel de forma definitiva. Volviendo a la Franja de Gaza, desde su retirada en 2005, Israel ha cerrado Gaza al mundo por tierra y aire, dejando solo 3 puntos para el comercio que son controlados por su ejército, asfixiando a los palestinos comercialmente. Hamás ha aprovechado este bloqueo para presentarse como el padre protector de los gazatíes, realizando todo tipo de acciones sociales en escuelas y hospitales, lo que ha aumentado su popularidad. Además de esto, ha respondido comprando armamento y construyendo túneles debajo de la tierra que cruzan a Egipto de forma subterránea para poder comerciar. Mientras todo esto sucede en Gaza, en el norte de Israel, en la provincia de Galilea se vuelve a reavivar el conflicto contra Hezbolá, luego de que el grupo chiita asesine a 8 soldados israelíes y secuestre a otros 2. El gobierno de Israel tomó el hecho como un acto de guerra y reaccionó bombardeando varias partes del Líbano, para luego lanzar una invasión con hasta 30.000 soldados. También impuso un bloqueo aéreo y marítimo. Hezbolá con sus recursos realizó una guerra de guerrillas e incrementó los lanzamientos de cohetes. Tras 34 días de combates, 1 millón de personas habían tenido que huir de sus hogares y varios cientos habían sido asesinadas por los bombardeos de ambos bandos. El Consejo de Seguridad de la ONU, tras emitir una resolución, hizo un llamado al alto al fuego que fue escuchado por ambas partes, finalizando el combate de manera general. Las bajas por parte de Israel fueron de 121 soldados muertos y 43 civiles, 20 tanques destruidos, 4 helicópteros y 1.244 heridos. Las bajas libanesas fueron 250 combatientes muertos y 1.109 civiles asesinados. Está claro que ambos cometieron violaciones del derecho internacional, Hezbolá lanzando cohetes contra zonas pobladas de Galilea e Israel bombardeando edificios civiles con sus aviones. Desde el final de aquella guerra, el grupo libanés con financiamiento de Irán se ha dedicado a reforzar todo el sur del Líbano con búnkeres, depósitos y lanzaderas de cohetes ocultas, lo que dificulta la actual invasión de Israel mucho más.
También Hezbolá ha participado de la guerra civil de Siria en 2014, defendiendo al gobierno de Bashar al-Assad en combates contra distintas fuerzas, incluido el Estado Islámico. Esta participación se debe a que muchas veces Bashar al-Assad hizo y hace de intermediario entre Hezbolá y los envíos militares de Irán. Israel, tras terminar su invasión con Hezbolá, hacia fines de 2008 lanza una invasión contra la franja de Gaza dominada por Hamás. Por su lado, Israel se excusa en los 4.000 cohetes que Hamás había disparado en los meses anteriores y hacia fines de 2008 realiza una invasión directa con miles de efectivos. En esta invasión a Gaza, Israel intenta destruir algunas bases y baterías de cohetes, pero luego de 3 semanas debe retirarse. Esta incursión, sin embargo, deja 1.400 palestinos muertos, 50.000 desplazados sin hogar y apenas 13 israelíes muertos. Además de destruir hospitales, granjas y decenas de fábricas, generando una crisis muy importante en la franja. Este escenario volvería a repetirse en 2014, cuando Hamás secuestra y asesina a 3 adolescentes israelíes. Como respuesta, Israel realiza una incursión militar donde acaban muriendo 2 niños palestinos que estaban en la zona. Esta situación termina llevando a una escalada general, donde Israel bombardea e invade Gaza y Hamás dispara miles de cohetes a territorio israelí. Este escenario termina con episodios muy tristes como el asesinato de 4 niños que jugaban en la playa y fueron atacados por la Marina israelí. También con el bombardeo de escuelas y hospitales donde Hamás escondía municiones de misiles. Las fuerzas de Israel, tanto en 2014 como hoy en día, antes de atacar estos lugares suele avisar por medio de panfletos o llamadas telefónicas a los que están en el lugar. Luego realiza un ataque ligero para avisar del inminente bombardeo y después de 10 minutos se sueltan las bombas sobre el objetivo. A pesar de esto, la incursión de 2014 causó la muerte de 1.600 civiles de Gaza y unos 400.000 desplazados debido a la falta de agua y electricidad. Del lado de Israel mueren 5 civiles y 66 soldados profesionales. Hamás habría sufrido 600 muertos entre sus filas. Tras 50 días de conflicto, gracias a la mediación de Egipto, las partes aceptan una tregua indefinida. Tras esto, la violencia volvería a estallar en mayo de 2023 cuando la Yihad Palestina y otros grupos se enfrentaron a Israel en un intercambio de misiles y cohetes, que terminó con los altos mandos de la Yihad siendo neutralizados por las fuerzas especiales de Israel. Pero el último episodio de este conflicto todavía se encuentra en desarrollo, siendo una guerra sin cuartel entre Hamás y el ejército de Israel. Esta guerra tuvo su inicio el 7 de octubre de 2023, cuando Hamás anuncia su operación Tormenta al-Aqsa, tras lo cual lanza 5.000 cohetes en 20 minutos contra Israel y da inicio a una ofensiva terrestre sin precedentes en la historia del conflicto. Luego de los cohetes, el ataque inicia con el envío de drones bomba que destruyen los puestos avanzados de Israel cerca de la frontera. Esto permite que cientos de guerrilleros crucen por medio de parapentes hacia Israel y que momentos luego Hamás vuele la muralla defensiva en varios puntos. En pocos minutos por estos huecos se cuelan cientos de terroristas en motos y camionetas que avanzan contra los pueblos más cercanos. Apenas 2 horas luego, el alto mando del ejército de Israel informa que los terroristas han tomado las bases militares más cercanas a la frontera, incluyendo la base de la 143ª División Firefox, también conocida como División de Gaza. En esta zona los terroristas irrumpen en una fiesta electrónica cercana a la base, asesinando a 364 personas. Mientras que en el frente general unos 250 civiles son llevados de rehenes hacia el interior de Gaza. De forma sorprendente, las fuerzas de Israel responden de manera torpe y lenta, llegando apenas unos helicópteros de asalto a la zona 1 hora después de iniciado el ataque. Los guerrilleros de Hamás son abatidos por los refuerzos israelíes, aunque algunos logran escapar de nuevo hacia el interior de Gaza. El mundo está en shock. No se comprende cómo la inteligencia de Israel no pudo haber descubierto semejante operativo armado y cómo pudo haber tenido éxito. Las IDF, o Fuerzas de Defensa Israelíes, poseen el segundo mayor presupuesto militar del mundo medido por habitante. Además de 170.000 soldados activos en todo momento de distintas ramas. Con esto es muy difícil creer que no pudieron haber detenido a 1.000 milicianos en motocicleta y parapente en una frontera de apenas 50 kilómetros de largo.
Tras estos hechos, el gobierno de Israel liderado por Netanyahu declara el estado de guerra y promete una respuesta como nunca vista por televisión. Esta respuesta inicia con un bloqueo total de la Franja de Gaza, cortando la electricidad y bloqueando la entrada de alimentos y combustibles. La Corporación Eléctrica de Israel, que suministra el 80% de la electricidad de la franja, corta el suministro eléctrico a la zona dejando a 2 millones de personas a oscuras y sin servicio de agua corriente. A esto le sigue un bombardeo feroz que dura 20 días a lo largo de toda la franja, destruyendo puntos clave de Hamás pero también matando a miles de civiles en el medio. El caos impera en Gaza donde a oscuras los palestinos buscan día a día algo para comer mientras aguantan los bombazos que caen a diario. Los guerrilleros de Hamás se refugian dentro del enorme complejo de túneles que tienen excavados debajo de Gaza, mientras acusan a Israel de haber iniciado la escalada de violencia. Luego de 20 días de bombardeos, el ejército israelí corta el internet y la señal telefónica en todo Gaza y realiza una invasión en la parte norte, enfrentándose cara a cara con Hamás. Alrededor de 1,5 millones de palestinos huyen del norte de Gaza hacia el sur, vaciando la parte norte casi por completo y causando un caos de sobrepoblación en el sur. Tras esto, el ejército de Israel invade la ciudad de Han Yunis y luego la de Rafah, al sur de la franja. Estos avances han generado que más de 1 millón de personas se queden sin hogar, como también que 2/3 de los hospitales de la franja hayan sido destruidos. Cientos de miles de familias viven en carpas, sin baños, ni agua, ni electricidad, simplemente intentando sobrevivir. Tanto la ONU como la mayoría de los países están advirtiendo de una catástrofe en curso, dado que los palestinos están siendo empujados a instalarse en lugares que no están preparados para recibirlos, aumentando el hambre y la intoxicación por el agua contaminada. Por parte de Israel, 694 soldados israelíes han muerto en la incursión a Gaza y 4.000 han sido heridos. Varios países de la región apoyan a Hamás y culpan a Israel del caos desatado. Entre estos se encuentran Irán, Qatar, Argelia, Afganistán, Yemen y Túnez. También hay que mencionar que Qatar ha financiado a Hamás desde los comienzos del bloqueo en 2005, totalizando el envío de $2.000 millones. Esto también sucede con Irán, que provee dinero y también entrenamiento militar, como pueden ser el uso de drones con explosivos. Pero es solo una parte, Irán también aprovecha para atacar a Israel por medio de Hezbollah en Líbano y los hutíes en Yemen. En Yemen operan los rebeldes hutíes, también de mayoría chiita y alineados con el régimen de Irán. Controlan gran parte del territorio, incluida la capital Sanaa, y suelen bombardear con misiles y drones los buques norteamericanos, israelíes y británicos que se encuentran en la región. Su lema es, Dios es grande, muerte a Estados Unidos y muerte a Israel. En línea con este objetivo, Irán realiza hoy en día lo que se conoce como guerra proxy. Este tipo de conflicto se caracteriza por ser indirecto, financiando Irán a varios grupos armados enemigos de Israel. Debido a que una escalada y guerra total sería muy costosa para ambos países, tanto Irán como Israel suelen avisarse de sus posibles ataques entre sí, como forma de evitar un conflicto a gran escala. Además de esto, Israel e Irán no pueden enfrentarse en una guerra directa, ya que los separa una gran distancia, estando Siria e Irak en el medio. Esto beneficia a Israel, que tiene una población 10 veces menor a la de Irán y se ve protegida por la distancia. De producirse un conflicto directo se limitarían a ataques acotados con misiles balísticos o aviones de combate. En este tipo de guerra a distancia el resultado lo decide la tecnología y no los ejércitos de tierra. Los aviones, misiles y drones junto a la electrónica de vigilancia y los sistemas de defensa antiaérea son clave para vencer. La superioridad de Israel y Estados Unidos en estos campos es muy grande, ya que son los líderes absolutos en tecnología militar. La Fuerza Aérea de Israel es superior a la de Irán en calidad, experiencia en combate y cantidad. Cuenta con 750 unidades mientras que Irán tiene 530 y de menor calidad. Israel posee unidades de F-15, F-16 y hasta F-35 Lightning, incluso modificados con tecnología propia. Irán posee anticuados F-14 y F-4 Phantom, vendidos por Estados Unidos antes de la Revolución del 79 y varias unidades de Sukhoi 24 y 25 rusos.
Ambos países cuentan con excelentes sistemas de drones y misiles balísticos y de crucero, aunque Israel tiene bombas atómicas junto a misiles de largo alcance. Los famosos Jericó 3, capaces de cubrir 6.500 kilómetros. La superioridad de la Fuerza Aérea de Israel y el arsenal nuclear son los grandes elementos de disuasión. Israel tiene un arsenal nuclear que se estima en 90 ojivas, que es un factor de disuasión único en Medio Oriente. Para mantener el factor de disuasión trata obsesivamente de frenar el programa nuclear iraní que viene desarrollándose desde los años 50. Si bien Irán aún no tiene armas nucleares, sus reservas de uranio enriquecido alcanzan niveles alarmantes y posee gran parte de los componentes para fabricar un artefacto nuclear. De alcanzar los niveles necesarios de uranio enriquecido y completar la fabricación, ya tiene misiles capaces de lanzar ojivas. Para los países árabes moderados y Occidente el programa nuclear iraní también es motivo de preocupación. Debido a esto, por medio de atentados, Israel ha venido saboteando el programa nuclear de Irán. En 2010, un virus fue infiltrado, destruyendo 1.000 máquinas y por otro lado 4 científicos del programa fueron asesinados en atentados con bombas. En el año 2020, fue asesinado Mohsen Fakhrizadeh, un físico nuclear y responsable del programa nuclear. En el mismo año se produce una explosión en la instalación nuclear de Natanz que la deja sin energía, produciendo daños y atraso en el plan nuclear iraní. En todos los casos Irán culpa a Israel de estos atentados y en varios Israel no los niega. Estados Unidos, por su lado, trabaja en acuerdos que normalicen las relaciones de Israel con los países árabes moderados y los aleje de Irán. En 1994 Israel firma un acuerdo con Jordania propiciado por Bill Clinton y en 2020 los llamados Acuerdos de Abraham presentados en Washington con Emiratos Árabes y Bahrein. Un gran acuerdo entre Arabia Saudita e Israel propiciado por Estados Unidos fue frustrado por la guerra de Gaza en 2023. Siria es de los pocos países del mundo árabe en apoyar a Irán. Fuera de la región sus principales aliados son Rusia y Corea del Norte, mientras que la República Popular de China mantiene la neutralidad. Del lado de Israel, Estados Unidos ha sido su mayor aliado desde 1947, apoyándolo en todo momento, con transferencia de tecnología y armamento, como también con vetos en el Consejo de Seguridad de la ONU para proteger el accionar israelí que muchas veces no ha sido decoroso. En esta dinámica de alta tensión y guerra proxy, el episodio más alto se dio cuando Irán atacó a Israel con más de 170 drones, 120 misiles balísticos y 30 misiles desde distintos puntos de Medio Oriente en abril de 2024. Este ataque totalmente inaudito hasta ahora no generó graves daños a Israel, que lo pudo detener sin problemas gracias al escudo de hierro que la protege. El llamado domo de hierro detecta ataques mediante un radar avanzado y responde lanzando un misil interceptor que colisiona con el misil atacante. Además del domo, también Arabia Saudita y Jordania ayudaron a Israel con información y aviones de ataque. La respuesta a este ataque llegaría una semana después cuando Israel ataca instalaciones militares en la ciudad de Isfahán. En Isfahán se encuentra la instalación nuclear más grande de Irán, aunque en principio no fue blanco del ataque ya que no se reportaron daños relevantes. Luego de esto, el 19 de mayo, muere en un accidente aéreo el presidente de Irán Ebrahim Raisi al desplomarse su helicóptero en el medio de la niebla. Más allá de las especulaciones iniciales, el accidente se debió a factores climáticos y el presidente es sucedido por el más moderado Masoud Pezeshkian. En este contexto, y para aliviar la presión de Israel sobre Hamás en Gaza, las tropas de Hezbollah comienzan a lanzar cohetes en el norte de Israel, causando caos en los pueblos fronterizos. En esta dinámica, el primer gran golpe de Israel llegaría el 30 de julio de 2024, cuando son asesinados el jefe militar de Hezbollah, Fouad Shukar, y también el líder y cara visible de Hamás, Ismael Haniyeh. El jefe militar Fouad Shukar venía siendo un alto rango de Hezbollah desde su fundación, siendo un miembro clave de la organización de los años 80. Su asesinato fue ejecutado con un dron israelí, el cual disparó misiles y derrumbó el edificio donde se hallaba Shukar. El grupo libanés contestaría disparando más misiles a la provincia de Galilea durante las siguientes semanas, haciendo que los campesinos de allí deban evacuar sus hogares.
El asesinato del líder de Hamás, por otro lado, se produjo en la propia capital de Irán, explotando una bomba en el edificio donde se encontraba Haniyeh y ante la mirada vigilante de los servicios de inteligencia y de seguridad. Su funeral se realizó en la Universidad de Teherán, bajo los rezos de Ali Khamenei, y al grito de muerte a Israel y muerte a Estados Unidos. Ismael Haniyeh era la cara visible de Hamás en el exterior y pieza clave en Qatar, donde residía para las negociaciones de paz destinadas a encontrar una solución al conflicto de Gaza. La muerte de Haniyeh complican todavía más las negociaciones. Tras eliminar al líder de Hamás, Israel procedió a hacer explotar los Vipers de miles de militantes de Hezbollah en el sur del Líbano, matando a varias decenas e hiriendo a unos 3.000, entre ellos varios civiles. Estos aparatos de radiomensajería habrían sido sobrecalentados con la ejecución de un algoritmo, lo que hizo que la batería no soporte y estalle en las manos o el bolsillo de los libaneses. Con este inédito atentado, Israel logra desarticular la comunicación del grupo y herir a miles en una sola acción. Tras explotar los Vipers, Israel bombardeó distintos puntos del Líbano durante varios días, asesinando a más de 700 personas, entre ellos varios cabecillas de Hezbollah. Esto ha causado que cientos de miles de civiles libaneses tengan que huir hacia el norte o hacia Siria, en busca de salvar sus vidas. Pero el otro gran golpe de Israel se dio el pasado viernes, 27 de septiembre, cuando por medio de bombas antibúnker asesinó al histórico líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, junto a otros 10 altos mandos. El hecho supone un enorme golpe para el grupo Hezbollah, ya que ahora carece de altos mandos con experiencia para liderar su lucha, algo que no había sucedido nunca. Literalmente toda la cúpula ha sido eliminada por medio de bombardeos. El ya difunto Hassan Nasrallah había liderado Hezbollah durante 32 años, logrando la expansión militar y política del grupo, algo que será muy difícil de reemplazar. Además, la agrupación ya se encuentra totalmente infiltrada por los israelíes, como lo demuestran las explosiones de los Vipers. Sin prisa pero sin pausa, Israel a través de sus servicios va identificando y eliminando a los cabecillas de los grupos armados como nunca en la historia. Como si eliminar a los principales jefes fuera poco, Israel ha lanzado una operación terrestre en el sur del Líbano para eliminar la infraestructura de Hezbollah allí. Las columnas de infantería y blindados israelíes hace pocas horas penetraron en el montañoso Líbano para destruir las lanzaderas de cohetes, búnkeres y depósitos que el grupo libanés ha ido construyendo en los últimos años. Los bombardeos siguen cayendo por todo el país y ahora también hacen de soporte a las tropas de tierra. El resultado de la operación, sin embargo, es difícil de prever. Si bien Israel posee mayores recursos, el terreno montañoso y la infraestructura y movilidad de Hezbollah pueden generar bastantes bajas a los israelíes. El grupo libanés posee mucha cantidad de misiles antitanque como también fusiles de asalto y cohetes. Esto combinado con un terreno sinuoso es un rival duro para cualquier ejército del mundo. Junto con la invasión al Líbano, Israel ha bombardeado bases portuarias de los rebeldes hutíes en Yemen a 1.800 kilómetros de distancia. El ataque impactó contra centrales eléctricas y un puerto utilizado para comerciar con la región, generando grandes explosiones y 5 muertos. La configuración del conflicto a distancia recuerda a los años de la Guerra Fría. En Gaza, si bien Israel ya ha eliminado a la mayor parte de Hamás, todavía existen 64 rehenes capturados que siguen esperando un rescate, por lo que no se ve una solución en el corto plazo. Como tampoco se vislumbra la reconstrucción de los cientos de miles de hogares que fueron destruidos por Israel. La situación en el Líbano por su parte es insostenible. Israel no ha soportado los permanentes ataques a la zona de Alta Galilea, la cual es la región más fértil de todo el país, y ha decidido invadir su país vecino. Desde el gobierno de Netanyahu ya han avisado que el objetivo sería destruir la infraestructura de Hezbollah, crear una zona libre y devolver a los campesinos de Galilea a sus hogares nuevamente. Está claro que Israel pretende explotar la débil posición del grupo libanés para avanzar y asestarle un golpe definitivo o al menos contundente. Si esto sucede, los guerrilleros de Hezbollah remanentes podrían esconderse en los montes, para luego retroceder y seguir luchando desde Siria, donde cuentan con el apoyo de aquel gobierno y también el de Irán.
Líbano por su parte está en una grave crisis económica y no quiere ni busca que Israel invada su terreno y desate una guerra a gran escala. La alta inflación ha empujado a los libaneses a utilizar dólares para sus transacciones diarias, mientras que millones de jóvenes abandonan el país debido al altísimo desempleo. Además de esto, Líbano no es un país 100% chiita, sino que cuenta también con grupos cristianos e islámicos sunitas, como también drusos y maronitas. Irán, más allá de dictar días de luto por la muerte del líder de Hezbollah, ha realizado un bombardeo con misiles en la capital y el norte de Israel. Este ataque, cuyos efectos no fueron graves, es probable que solo sea para salvaguardar el prestigio del líder Ali Jamenei tras los ataques israelíes contra Hezbollah. Y es que tras el fallido bombardeo de abril como también los recientes ataques israelíes, quedó demostrado que el país persa y en especial su régimen islámico, tiene más para perder que para ganar en un enfrentamiento abierto con Israel. Puede, sin embargo, reconstruir a las milicias de Hezbollah desde Siria y también realizar ataques desde Yemen, aunque eso como la invasión al Líbano, está por verse. Si les gustó el documental no duden en darle me gusta y compartirlo con sus conocidos. Les recomiendo suscribirse si no quieren perderse ninguno de los próximos. Un gran saludo y hasta el próximo video.